¿Qué onda Warriors? Aquí Javi Wario con un nuevo video para el canal. En esta oportunidad vengo a traerles un video diferente a lo habitual, un video que puede convertirse en serie en el canal. Todo dependerá de ustedes. Esta sección se llamará Análisis Cameo y estará inspirada en mi anterior sección llamada Análisis Smash. Básicamente, para los nuevos, en esta ocasión, analizamos los posibles movimientos del personaje para el juego, ya sea que esté confirmado o no en el mismo. Hoy comenzaremos con los cameos de Cyrax y Sector. Espero que les guste. Bien, antes de comenzar hay que aclarar que los cameos cuentan con 6 ataques en el juego. Ataque normal, lateral, hacia abajo, sumado a su agarre, Fatal Blow y Fatality, por lo que veremos los 6 de cada personaje. Iniciemos con Cyrax. Cyrax, al ser un personaje ya confirmado en el plantel de cameos, ya nos ha enseñado algunos de sus movimientos, así que iniciemos con lo ya confirmado. Su Fatal Blow. En este, Cyrax se embiste con todo hacia adelante con su sierra de pecho perforando al oponente, para rematarlo con 2 bombas alrededor de la cabeza del mismo. Un Fatal Blow de lo más interesante. Luego, tenemos lo que yo creo que será su especial hacia abajo, la teletransportación. Al igual que varios cameos del juego, para este movimiento podremos mantener el R1 y decidir cuándo Cyrax se teletransporte, pues con esta teletransportación dañamos al oponente, y además vemos que Cyrax está mucho tiempo en pantalla, por lo que es posible que esta pueda mantenerse, para decirle a Cyrax cuándo teletransportarse. En cuanto a sus 2 movimientos restantes, yo creo que el especial normal será su bomba, la cual también podrá mantenerse para definir el rango de alcance de la misma, si cercano o lejano. Al activarse con un solo botón se limita mucho el movimiento, pero manteniendo el botón podemos elegir justamente el rango de alcance de la bomba. Al aparecer en el Fatal Blow, siento que estará sin dudarlo. Por último, su especial lateral. Estoy en duda pues tengo 2 movimientos en mente, ya que mostró su sierra en su Fatal Blow, nos puede dar una pista de que lo tiene como movimiento. Sin embargo, sinceramente, siento que la red verde clásica de Cyrax es mucho más icónica y útil. Me gustaría que este ataque sea elegido como uno de los ataques de Cyrax antes que la sierra, aunque es probable que nos quedemos sin la red verde. Otra opción es que lance un rayo láser verde de su pecho como vimos en su Win Pose, menos probable, pero ahí está ese ataque, y siento que debo mencionarlo. Pero como les digo, para mí los 3 ataques serán la bomba, la teletransportación y la red verde. Pero puedo equivocarme, déjame tu predicción en la caja de comentarios. Y bien, luego tenemos su agarre también confirmado, en donde vemos que Cyrax golpea con su bomba para luego hacerla explotar. Un clásico agarre del personaje, que vimos por ejemplo en Mortal Kombat 9. Y finalmente llegamos a su Fatality. Algo que parece ser una constante en las fatalities de los cameos es que estos tienen fatalities clásicas, por lo que creo que Cyrax no será la excepción. Aquí tenemos 2 opciones provenientes de Mortal Kombat 3, la primera y la que yo quiero que sea es la autodestrucción. En esta básicamente Cyrax activa su secuencia de autodestrucción y explota con el oponente. Hay indicios de que esta fatality puede ser una realidad, ya que si vemos la Win Pose, Cyrax se rearma luego de estar desarmado, así que si hiciera esa fatality explotaría en varios pedazos pero luego se volvería a unir para posar en la Win Pose justamente, por lo que la veo posible. La segunda opción es el Cyrax helicóptero, esa fatality donde Cyrax saca unas hélices de helicóptero de su cabeza y rebana a su oponente de arriba hacia abajo. Una fatality posible también, ya que es muy similar a la fatality actual de Kitana en Mortal Kombat 1, por lo que también la veo viable. Las 2 opciones son posibles, pero si me tengo que quedar con una, elijo la de la autodestrucción. Siento que es mucho más icónica para Cyrax. Muy bien, ya hemos terminado con el análisis de Cyrax. Iniciemos con Sector. Empecemos con su Fatal Blow, el cual ya hemos visto en el tráiler. En este, Sector arroja múltiples misiles al oponente, donde uno de estos queda incrustado en el cráneo del oponente para finalmente hacerlo explotar. Un Fatal Blow simple pero efectivo. Siento que quizás pudieron haber agregado un golpe más de Sector, pero no está mal. Ahora pasemos a sus movimientos. El especial hacia abajo ya lo vimos, es su teletransporte con gancho. Ese especial clásico del personaje donde se teletransporta debajo del oponente y lo golpea con un gancho.
En cuanto a los dos especiales restantes, me sucede lo mismo que con Cyrax, tengo 3 movimientos para 2 lugares. El especial normal siento que será el misil normal, aquel que simplemente va hacia adelante para impactar como proyectil. También siento que puede descartarse y elegir el teledirigido, pero para mí estarán ambos. El teledirigido se activará como especial lateral. Este básicamente permitirá conectar siempre, ya sea que estés combeando en tierra o en aire. El misil siempre irá hacia el oponente, haciendo que sea un gran apoyo. El otro movimiento que tenía en mente es el lanzallamas, pero siento que funcionará mejor como fatality, ya que en Mortal Kombat 3 justamente el lanzallamas era eso, una fatality. En cuanto a su agarre, a diferencia de Cyrax, Sector no tiene un agarre muy icónico o clásico que digamos. En Mortal Kombat 9, por ejemplo, solo lo arrojaba a un lado. En Mortal Kombat 10 lo golpea rápidamente, pero hace esto con todas las variantes, ya que funcionaba como Tribord. Y si me tengo que quedar con uno, creo que elegiría al de Mortal Kombat 11, más que nada por ese gancho final impulsado por un propulsor. Pero tranquilamente podría tener un nuevo agarre que quizás involucre un misil como golpe final. Y finalmente tenemos su fatality, tal y como les comentaba. La primera opción y la más viable en mi opinión es el lanzallamas. Simplemente Sector se acercará al oponente y lo prenderá fuego con su lanzallamas hasta dejarlo en los huesos. Ya hay muchas fatalities que hacen eso en esta entrega, así que es muy posible que aquí se repita. La segunda opción, y la que en mi opinión me gustaría ver más, es esa fatality donde Sector saca una especie de prensa hidráulica y aplasta al oponente dentro de ella. Siento que sería más difícil de animar, pero ver un remake de esta fatality sin dudas es mucho más interesante. ¿Ustedes cuál prefieren? ¿La fatality del lanzallamas o la de la prensa? Los estaré leyendo en los comentarios. Y bien, hasta aquí ha llegado el análisis cameo del día de hoy. Agradecería muchísimo tu like y suscripción para apoyar este video y así traer una próxima edición con Striker y Goro. Además, luego planeo traer también personajes que están confirmados por leaks, como lo son los cameos de por ejemplo Tremor o Mavado. Todo dependerá de ustedes, Warriors. Bien, agradezco a los fighters de esta semana. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.